Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Daza Morelli. Soy estudiante de quinto semestre, soy de Valledupar y en el día de hoy les voy a presentar este tema tan interesante que es la hemodinamia. Primero que todo, quiero que sepan que voy a estar mirando hacia la cámara y hacia abajo porque desde aquí abajo voy a estar comunicándome con ustedes para que puedan ver lo que les estoy señalando. Y segundo, eh, esto va a ser una sesión interactiva, entonces no les dé pena, recuerden que este es un sitio para aprender. Entonces, vamos a comenzar desde una. ¿Quién sabe qué es la hemodinamia? ¿Cómo analizan ustedes este término? Alguien que sin pena, porfa, lo diga. Prenda el micrófono para participar, por favor. Yo sé que los de mi semestre estamos dando este tema, entonces, sin pena. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿quién quiere responder la pregunta? Si quieres, yo, Mariki. Listo. Adelante, Andrés, cuéntame. Bueno, a grosso modo y en palabras simples, entiendo que la hemodinamia es el funcionamiento y más bien todo el proceso que tiene la sangre al recorrer pues los espacios por donde tiene que pasar o atravesar, pues para cumplir su función. Esa es la hemodinamia. Correcto, perfecto, Andrés, gracias. Durante esta presentación, las palabras mismas nos están diciendo qué es lo que hacen. Entonces, si nosotros dividimos esta palabra hemodinamia, hemo, sabemos que es sangre, y dinamia viene del griego fuerza, viene del griego de una medición que nos va a indicar algo. Entonces, si a nosotros nos dicen que es hemodinamia, sabemos que vamos a estar estudiando la fuerza, el movimiento, dinamia, movimiento de la sangre. Entonces, eso es así, una apenas de una palabra tiene que hacer ese tipo de razonamiento. Ahora, si nosotros adentramos mejor en qué es la hemodinamia, cuál es esa, digamos, definición un poco más profesional, vamos a entender por ello hemodinamia, que es la rama de la medicina que se encarga de estudiar el movimiento de la sangre a través del sistema vascular, así a grosso modo. Si queremos ya adentrarnos como en una definición un poco más específica, sabemos que es la rama de la cardiología que se especializa en el estudio del movimiento o la dinámica de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, de las arterias y venas del organismo. Aquí en esta definición, miren que solamente nos mencionan arterias y venas, pero recordemos que si nosotros están hablando del sistema vascular, también nos están hablando de arteriolas, de capilares, de vénulas, entre otras cosas que componen todo nuestro lecho vascular. ¿Para qué nos sirve la hemodinamia? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué se evalúa? Porque la hemodinamia nos va a permitir diagnosticar y realizar tratamientos a las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, eso es ahí como de manera general, la hemodinamia, ya se van a ir dando cuenta que una gran parte de su componente es un componente matemático, entonces digamos que esta es la parte como biofísica del cuerpo humano en cuestión de, digamos, la sangre y del sistema cardiovascular. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de hemodinamia, claramente tenemos que hablar del sistema coronario, porque sabemos que este va a ser el sistema que va a estar regando nuestro corazón. Entonces, si a nosotros nos dicen anatomía coronaria, ¿nosotros qué pensamos? Como les digo, anatomía, ya sé que estoy estudiando alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Pero si a mí me dicen coronaria, uno piensa en qué. Cuando nosotros nos dicen coronaria, en este caso, estamos pensando, miren, dividimos y pensamos en una corona. El corazón, las arterias principales del corazón le van a estar haciendo una corona. Entonces ahí, digamos que ya nos vamos imaginando qué es lo que nos vamos a encontrar pues en este órgano para quien no sabe. Si ya nosotros nos vamos a una imagen, esta imagen pues será conocida para muchos, una imagen de Netter, vamos a ver, como les decía, que el riego sanguíneo del corazón va a estar dado por las arterias coronarias y sus ramas. Entonces, iniciamos por esta rama muy importante, que es la arteria coronaria derecha, que es esta que vemos acá. Si nos damos cuenta, es una arteria delgada hago esta comparación, a comparación de la arteria coronaria izquierda, que si se dan cuenta, su origen es un poco más grueso a comparación de la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha va a surgir del seno coronario derecho y en varias ocasiones puede encontrarse tapada por la auriculilla derecha o puede encontrarse
encontrarse tapada por una masa grasa, una masa adiposa que se llama preaórtica de Concato. Eso es como dato adicional. Pero hay que tener en cuenta que no todo el tiempo la vamos a ver a simple vista, sino que en esta imagen claramente Nether nos las disecó para poderla ver mejor. Entonces, tenemos la arteria coronaria derecha. ¿Qué rama nos van a dar? Nos va a dar unas ramas auriculares y una de esas es esta que está encerrada aquí, que es la rama del nodo sinusal. Es la arteria del nodo sinusal que nos indica que va a estar irrigando el nodo sinusal. Ahora, ¿qué pasa? No siempre esta arteria del nodo sinusal sale a la arteria coronaria derecha. El 70% de los casos se va a surgir de la arteria coronaria derecha, pero el 30% restante va a nacer de la arteria coronaria izquierda. Con esto les digo, es nuestro primer paso a entender que el cuerpo humano no es igual para todo el mundo. Existen variaciones cuerpo a cuerpo, cada cuerpo y cada mente es un universo diferente, y aquí con esta anatomía coronaria nos estamos dando cuenta. ¿Qué otra rama vamos a tener de estas ramas auriculares de la arteria coronaria derecha? Vamos a tener una arteria del cono, pero esta no se muestra aquí en Nether. Pero les digo, si es arteria del cono, ¿qué nos va a estar irrigando? Pues el cono arterioso, y es así de fácil, de sencillo. Ahora, los ramos ventriculares, vamos a tener una arteria muy importante, esta aquí de los ramos ventriculares, que esta nos la señala Nether, que es la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Si vemos, aquí viene la arteria coronaria derecha, siguiendo su curso, y da a esta ramita, y como nos damos cuenta, ¿dónde está ella? Ella está en la parte colateral, en el borde derecho del corazón, entonces claramente nos va a estar irrigando esta sección. Ahora, si nos vamos, pues eso lo explicaré más adelante, pero hay una rama muy importante que es la arteria interventricular posterior, que ya hablaré de ella. Vámonos a la arteria coronaria izquierda, que la vemos de este lado, que era la que le mencionaba que tenía su origen bien grueso. ¿Esta de dónde se origina? Se origina del seno de Valsalva, también puede estar oculta por una masa adiposa. Su tronco es más voluminoso, es pues al inicio claramente, porque si nos damos cuenta, ya cuando comienza a dar sus ramas, comienzan a adelgazarse. Vamos a tener esta arteria también supremamente importante, que es la rama interventricular anterior. Clarito no lo dices. Interventricular porque está entre los ventrículos, y anterior pues está en la cara anterior del corazón. Si nos damos cuenta, va básicamente desde su origen el tronco de la arteria coronaria izquierda hasta el ápex. Entonces nos va a estar irrigando toda esta zona. En esta imagen de Nether, miren que aquí vemos, esta es una de las ramas colaterales de esta arteria, estamos viendo las ramas septales o perforantes interventriculares, que son estas que se muestran acá. Si a nosotros nos dicen ramas septales, ya nosotros tenemos que estar pensando en el septo, pero no dice, bueno, ¿cuál septo? Nos lo está diciendo el mismo nombre, el septo interventricular. Entonces, ¿qué van a estar haciendo? Irrigando el septo interventricular. Ahora bien, no es que lo vayan a irrigar todo, solamente van a estar irrigando los 2/3 anteriores del septo interventricular. Ahora, esta arteria coronaria izquierda también va a dar una arteria muy importante, que es la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Y también nos va a dar esta rama diagonal, que esta rama diagonal, si vemos aquí, se va a estar originando de la arteria interventricular anterior, y esta rama, al estar aquí, nos va a estar irrigando las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es ahí, a grosso modo, un poquito la anatomía coronaria. Tenemos esta imagen que ya es a posterior, y necesito que presten mucha atención en esta parte. Les decía que tenemos la arteria coronaria derecha, que la vemos señalada aquí, y la arteria coronaria izquierda, que pues ya se quedó, digamos, del otro lado. Esta arteria coronaria izquierda les decía que nos da la rama circunfleja, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de lo que se llama las dominancias. Arteria que dé la rama o la arteria interventricular posterior va a tener el título de ser la dominante en el sistema coronario. Me explico. Si la arteria coronaria derecha, aquí síganme aquí abajo con las letricas, si la arteria coronaria derecha nos da origen a la arteria interventricular posterior, va a ser una dominancia derecha. Si, vámonos desde el principio, si tenemos la arteria coronaria izquierda, esta arteria coronaria izquierda nos da la rama circunfleja, y esta rama circunfleja da origen a la arteria interventricular posterior,
vamos a estar hablando de una dominancia izquierda. ¿Queda claro eso hasta ahí? Sí. Sí, Mariche. Listo, perfecto. Tengan eso muy en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar de codominancia cuando nuestra rama circunfleja y nuestra rama coronaria derecha se unen y me forman la arteria interventricular posterior. Y esto es lo que tengo que explicar de la anatomía coronaria. Entonces aquí presten mucha atención a estas imágenes porque ahorita ustedes van a participar. Aquí era para mostrarles cómo se ve en unas angiografías, cómo se ve esta arteria coronaria derecha. Aquí vemos cómo se ve la rama marginal y esta rama marginal de la arteria coronaria derecha va a estar irrigando las paredes del ventrículo derecho. Aquí podemos ver cómo se ve la aorta, volvemos a ver la arteria coronaria derecha, vemos la arteria circunfleja, vemos aquí cómo se ve el tronco bien grande de esta arteria coronaria izquierda, vemos la arteria interventricular anterior, miren cómo sigue todo su curso tortuoso y miren que la colita nos llega literalmente hasta el ápex. Eso está ahí. Aquí nuevamente, miren cómo vemos, aquí nos muestran mejor cómo se ve esa arteria coronaria izquierda que está señalada aquí, cómo se ve esa arteria interventricular anterior, cómo se ven estas ramas diagonales que me van a estar irrigando el ventrículo izquierdo y así sucesivamente. Y miren que aquí vemos la arteria circunfleja cómo se va hacia atrás. Aquí lo mismo y listo. Pasamos al, bueno, pregunto, ¿queda claro? Espero que sí, porque ahora aquí necesito de su ayuda. Esta es una correlación con imágenes angiográficas, entonces necesito qué es lo que están viendo. Yo los voy a ubicar, estamos viendo la arteria coronaria izquierda y estamos viendo la arteria circunfleja. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de dominancia tenemos? Izquierda, ¿no? Correcto. ¿Me puedes decir por qué, Cata? Porque la arteria descendente posterior está saliendo de la circunfleja. Correcto. Entonces miren cómo se ve aquí el tronco, se bifurca la arteria circunfleja y sigue su camino y nos da la arteria interventricular posterior. Aquí está marcada, dominancia izquierda. Si nosotros nos vamos a esta siguiente imagen, ¿cierto? ¿Qué tipo de dominancia estamos viendo? Les ubico, aquí está la arteria coronaria derecha y creo que eso fue suficiente. Dominancia derecha, Correcto. María Clara, ¿me quieres decir por qué? ¿Qué es lo que ves en la imagen? porque ahí se ve la arteria interventricular posterior, cómo va saliendo de esa coronaria derecha. Es correcto, es correcto. Listo, creo que eso quedó claro. Una persona que me quiera decir, aquí la última imagen, qué tipo de dominancia tenemos. Miren la imagen, estamos desde atrás. Izquierda, ¿no? Correcto, Diego, estamos en una dominancia izquierda porque vemos claramente cómo esta arteria circunfleja nos está dando origen a la arteria interventricular posterior. Creo que eso quedó claro. Ahora, preguntas. Vamos a hacer preguntas por cada cosa importante que se diga. Entonces, pregunta número 1, Daniel, si tú puedes, por favor, ayudarme a elegir las personas. Pregunta número 1. La hemodinamia es la rama de la cardiología que se especializa en el estudio del movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Verdadero o falso? Diego Fernando Penagos. Diego. Verdadero. Correcto, es verdadero. Listo. De la arteria coronaria derecha es cierto. Toca elegir dos, le voy a hacer zoom para que vean un poco mejor. Da origen a la arteria del nodo sinusal, da origen a las arterias septales o perforantes, da origen a la arteria circunfleja y da origen a la arteria marginal derecha. Ahí les regalé una, ¿cuál es la otra? Ana María Gómez. Está fácil, está fácil. Bueno, entonces Juan Sebastián Bravo. ¿Ninguno? Marichi.
Dime, Mafe. ¿No es la A? Correcto, La- es la A. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, tranquilo. Entonces, ahí de. Voy a repetir esa partecita por si no quedó clara. Recordemos que la arteria coronaria derecha nos va a dar origen, igual nos va a dar origen a unas ramas auriculares y unas ramas ventriculares. Dentro de las ramas auriculares vamos a tener la rama del nodo sinusal y vamos a tener la rama del cono. Y las ramas ventriculares va a ser la arteria marginal derecha. Entonces, así es como se saca esta pregunta. La dominancia se da por la arteria que dé origen a la arteria interventricular anterior. ¿Verdadero o falso? Juliana Gaitán. Juli. Lean bien la Bueno, pregunta, está sencilla. nada, no, Marichi, esa está fácil falso entonces porque es la posterior. Correcto, listo. Gracias, Daniel. Y por último, la codominancia es cuando la arteria descendente posterior se origina de la arteria circunfleja, la arteria descendente posterior se origina de la arteria aorta, la arteria descendente posterior se origina de la arteria coronaria derecha y ambas arterias forman la arteria interventricular posterior. ¿Quién quiere responder? Yo. Sería cuando ambas arterias forman la arteria interventricular posterior. Correcto. Muchas gracias, María Clara. Recuerden, codominancia nos lo dice, somos dos compartiéndonos esa dominancia. Listo, ahora vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a hablar de la fisiología y los aspectos prácticos de las mediciones en el laboratorio de cateterismo izquierdo y derecho. Primero, para ambientarlos un poco, si se vieron los videos, estos laboratorios de cateterismo pues se hacen, digamos, en una en un sitio muy similar a los que son a los quirófanos convencionales. Tienen una sala de control, tienen anestesias, entonces para ambientarnos un poco en el espacio. Hablaremos ahora del cateterismo derecho. Entonces, aquí hay que mencionar que el cateterismo derecho, no lo dice, nos va a estar midiendo las presiones del corazón derecho y la arteria pulmonar. Entonces, si nos hablan de corazón derecho, nosotros sabemos que es aurícula y ventrículo derecho. El ingreso va a ser por la arteria braquial y por la arteria yugular interna, según el criterio del médico. Estoy investigando y se dice que ya no es tan relevante el cateterismo cardíaco diagnóstico derecho, pero igual es razonable en ciertos pacientes, tales como aquellos que presenten una disnea inexplicable, que tengan hipertensión pulmonar, porque recuerden que también vamos a estar evaluando la arteria pulmonar en este cateterismo, aquellos con cardiopatía valvular, enfermedad pericárdica, disfunción ventricular derecha-izquierda, cardiopatía congénita y sospecha de cortocircuitos intercardíacos. Aquí hay que mencionar que pues se miden las presiones, en algunos casos se toman muestras de esta cavidad para poder medir la saturación de oxígeno, porque como sabemos, la sangre de retorno venoso va a entrar a nuestro corazón derecho y va a pasar por los vasos pulmonares, entonces también se utiliza para saber qué tal está la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Ahora nos vamos con el cateterismo izquierdo. Este obviamente va a medir las presiones de las cavidades izquierdas del corazón como un factor determinante de la capacidad funcional de este mismo lado del corazón, de este mismo ventrículo. El ingreso va a estar dado por la arteria radial y por la arteria femoral. Muy importante, miren que en esta imagen pues nos muestran la vía de entrada del catéter, y la vía de entrada del catéter en este caso es la arteria femoral, pero también se puede ingresar por la arteria radial. ¿Para qué se realiza este procedimiento? Básicamente se hace para buscar, diagnosticar una valvulopatía cardíaca, tumores cardíacos, anomalías cardíacas como las comunicaciones interventriculares y problemas con la actividad cardíaca en general. Sabemos que nuestro corazón izquierdo realiza un trabajo, digamos, un poco mayor a la del corazón derecho, entonces digamos que este va a estar como sujeto a que le sucedan más cosas. También se puede utilizar el cateterismo izquierdo para poder abrir una válvula cardíaca que se encuentre estrecha o en su defecto obstruida, pero eso es por casualidad. Aquí les voy a explicar a grosso modo, si ustedes vieron los videos,
digamos que tienen una imagen un poco visual de lo que está sucediendo aquí. Se hacen los cateterismos, primero que todo, se anestesia la zona donde se va a hacer el ingreso, y primero se le inyecta un medio de contraste al paciente para poder identificar esto. Y esto va a ser nuestra zona de lesión, y esta zona de lesión, pues claramente si nosotros encontramos una, pues lo lógico es solucionarla. Entonces, ¿cómo se soluciona esto por medio del cateterismo? Se introduce el cateterismo y con él se introduce un balón. Y este balón se va a insuflar a tal punto de que se puedan separar las paredes que se encuentran ocluidas y poder aumentar la luz del vaso. Creo que eso es claro. Miren que en esta imagen aquí ya se encontraba un poco estrecho, digamos que aquí el catéter está luchando contra esa placa aterosclerótica, y aquí ya el paciente, digamos, ya tiene una mejor luz del vaso, y digamos que es la finalidad del cateterismo cuando se encuentran oclusiones. Ahora, vamos a hablar del porcentaje de oclusión. Este es importante en el contexto tanto del procedimiento como de la recuperación del paciente. El paciente se va a estar recuperando de 24 a 72 horas. Es una recuperación, si no hay complicaciones, muy buena. Las tasas de oclusión de la arteria radial pueden ser agudas en el 15% de los casos y crónicas del 3 al 5% de los casos. ¿Esa fuerza no puede hacer que la placa se rompa? Sí, Juliana. Si se insufla con mucha fuerza, puede ocurrir, eso es lo que venía a explicar ahora, que es la incidencia combinada de complicaciones vasculares importantes, es de aproximadamente el 0,2%. Es decir, digamos que las complicaciones son muy extrañas, pero suceden. Como mencionaba Juliana, si se insufla con mucha presión, esta placa claramente se puede desprender y iniciar toda la cascada de los procesos de coagulación. Se debe evitar, pues eso obviamente lo sabe el médico que está haciendo este procedimiento, se debe evitar el estiramiento excesivo de la arteria que se encuentra ocluida, porque puede dar lugar a una mayor tasa de oclusión o en su defecto empeorar la situación. Entonces, eso queda Marichis, claro ahí. Sí, dime. una pregunta, ¿cómo se llama lo que se usa para insuflar? ¿Cómo era el nombre? Está el cateterismo, ¿cierto? Está el cateterismo, que digamos que es este alambrito, y el balón es esto que ves aquí, que es lo que se insufla. Ahí me hicieron, ¿sí entiendes, Mafer? Sí, ya, gracias. Listo, perfecto. Y Giret dice, ¿el balón alcanza a remover la placa o solo va a separar las paredes del vaso? Solamente, pues lo que tengo entendido, alguien me podrá contradecir de lo que estudié, solamente abre las paredes del caso. Ya digamos que la remoción de la placa aterosclerótica se hace por medio de una angioplastia que voy a explicar más adelante. Pero en el proceso de cateterismo simplemente estamos abriendo la luz del vaso porque se encuentra ocluida. Listo, perfecto. ¿Puedo decirles algo? Qué pena, Sí, mucho claro. gusto. Me presento, José Julián Carvajal, cardiólogo de Los Cobos. Acepté la invitación de Daniel y cualquier cosa, pues estoy por acá. Te quería comentar acerca de lo que estás diciendo. Ese balón es exclusivamente para dilatar. Digamos que el procedimiento del cateterismo tiene unos pasos. Dependiendo del grado de obstrucción, los hemodinamistas utilizan ese balón para que sea fácil el paso del stent para poder dilatar definitivamente la arteria. Estos balones usualmente están ya medicados, tienen diferentes medicamentos que lo que hacen es que cuando abren o dilatan la arteria, evitan que haya una respuesta proinflamatoria que empeore la obstrucción. Entonces ahí van a encontrar la opción que se llaman balones medicados, que vienen recubiertos de plaquitaxel o cualquier de esos medicamentos que evitan que esa placa se rompa o que generen una agresión al endotelio que pueda generar toda la cascada. Y después de esto sacan ese balón, introducen el stent y el stent va a ser el que es definitivo. Hoy día, pues digamos, ustedes van a encontrar que hay stents metálicos puros y medicados. Hoy en día el porcentaje más alto es de los medicados, que lo que hacen es exactamente lo mismo, evitar que haya una agregación plaquetaria y que se pueda obstruir nuevamente el vaso. Entonces, como para aclarar ese pedacito. Muchas gracias, doctor. Gracias por esa aclaración. Es muy cierto lo que dice. Dale. Muchas gracias. Listo, entonces aquí con la presión en cuña,
en la normal es de 6 a 12 milímetros de mercurio. ¿Con qué técnica se puede medir? Se mide con el catéter de Swan-Ganz, que digamos que es un epónimo para el cateterismo derecho. ¿Y por qué es con este? Porque esta presión en cuña nos permite conocer, por así decirlo, la presión que tienen los vasos pulmonares. Entonces, ¿cuál es la presión de estos vasos pulmonares? Y ya se les voy a explicar por qué es relevante. La presión en cuña, ¿cuál es su importancia clínica? También es utilizado como una variable hemodinámica con la presión venosa central. Ahora, como les decía, ¿para qué nos sirve nosotros explorar en este tipo de cateterismos a los vasos pulmonares? Porque existe esto que se llaman unidades de Wood, que es de este señor, el señor Dr. Wood. Son unidades que permiten medir la resistencia vascular pulmonar. ¿A cuánto equivale? Equivale a este número que se encuentra aquí, 8 din sobre segundo sobre centímetros elevado a la 5. ¿Y para qué nos sirve la resistencia vascular pulmonar? Nos sirve para conocer cuál es la distensibilidad de los vasos pulmonares. ¿Y para qué nos sirve esto? Para ver qué tanto puede amortiguar el flujo durante la expulsión del ventrículo derecho. Y así nos permite reducir la presión del pulso de la arteria pulmonar. Entonces, cuanto más resistente sea este vaso, pues digamos vamos a tener una mayor amortiguación de esto. Listo, eso creo que es lo importante mencionar. Tengan este número muy en cuenta. Aquí está, téngalo en cuenta. Listo, seguimos. Aquí lo que les muestro, que es lo que vamos a estudiar ahora, era lo que mencionaba el doctor. Aquí tenemos un catéter y este catéter, aparte de abrirle la luz al vaso, también nos ayuda a medir unas presiones y unas fórmulas matemáticas que les mencioné al principio. Entonces aquí vamos a tener la parte proximal del catéter y la parte distal. Cada una nos va a revelar una presión distinta. Ahora aquí vamos a hablar de la FFR o Fractional Flow Reserve, que también en español se entiende como la reserva del flujo coronario fraccional. ¿Qué significa esto? Esta relación del flujo coronario fraccional es la relación que existe entre el flujo máximo obtenido a través de una arteria estenótica, que se va a representar aquí en inglés es con PD, en español es con QME, y el flujo máximo si esta fuese normal. Repito nuevamente, relación entre el flujo máximo obtenido en una arteria estenótica, una arteria que la tenemos mala, que la tenemos dañada, versus la arteria si estuviera normal. Este tipo de exámenes estuve buscando y se hacen cuando tenemos una hiperemia máxima. ¿Y qué es hiperemia? Es el aumento del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo. Si bien es cierto, esto no es como de la noche a la mañana que vaya a haber este aumento del flujo sanguíneo en este tipo de procedimientos, sino que por medio de fármacos como la adenosina se puede lograr tener este aumento de flujo para poder tomar este tipo de mediciones. Su relevancia clínica claramente es una solución potencialmente útil para la estimulación de la arteriosclerosis estenótica de las arterias coronarias. Aquí la FFR lo que nos va a permitir es ver qué tan serio, qué tan ocluido se encuentra nuestro vaso. Aquí tengo otra medición que es la IWFR, y esta IWFR no me va a estar utilizando fármacos, o sea, no me va a estar utilizando adenosina. Y tanto el IFR como el FFR van a ser equivalentes para poder clasificar las lesiones coronarias. Entonces, estas dos las puedo utilizar todo claramente al criterio médico. Marichi, ¿Puedo una decir pregunta. algo? ¿Puedo Sí, decir algo? adelante. No, dale la pregunta y ya te colaboro con esa parte. Gracias, doctor. Marichi, te iba a preguntar, entonces, digamos, o sea, hay también la hipertensión arterial, también me aumentaría ese FFR o no, porque si me aumenta la presión. Sí, correcto. Entonces no solamente es para aterosclerosis, sino también me serviría para como grado de hipertensión, no sé. Como que también hay que tener en cuenta si el paciente aparte de aterosclerótico es hipertenso o no. Sí, si no estoy mal, si no me equivoco, el doctor dirá,
también podría servir para este tipo de mediciones de pacientes con hipertensión. Digamos, digamos, voy a aclarar ese concepto que pareciese, o sea, se ve muy difícil, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Ahí en la diapositiva está el punto PD y en el anterior, pues el punto proximal y el punto distal, digámoslo así. Quiero que lo tengan eso en cuenta. ¿Qué es lo que están midiendo? Es una relación entre la presión distal y la presión proximal. Para que tengan el concepto claro, es esto. Si la presión, digamos, si el vaso no tiene ninguna obstrucción, se supone que le vamos a poner un número a la presión, 1. Entonces, la presión en el punto distal es 1 y la presión en el punto proximal es 1. Entonces, eso quiere decir que no hay obstrucción porque no hay nada que disminuya la presión en el punto distal. O sea, que las presiones van a ser iguales. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una obstrucción? Que la presión distal se vuelve menor que la presión proximal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 1 en la PD se va a convertir, digamos, en 0.7 y en PA se va a mantener en 1. Entonces, hay una disminución del flujo desde un punto hasta el otro punto. Entonces, hay unos cortes, dependiendo del método que ustedes elijan, o elijan, no, el hemodinamista que elijan. Digamos que el FFR fue el primer concepto, hoy en día está el IFR. ¿Cuál es la diferencia del IFR? Que no tienen que administrar la adenosina para buscar esa máxima hiperemia. Bueno, y básicamente lo que están tratando de demostrar es que en el flujo distal está disminuido con respecto al proximal. Y si está disminuido, quiere decir que esa lesión es significativa. Y entonces, ¿para qué pacientes nos sirven? Entonces, digamos, en la teoría, antes en los hemodinamistas, o ustedes lo pueden ver cuando entran en una sala de hemodinamia, ellos se guiaban muchas veces por el ojo. A mí me parece que está obstruido el 90%. A mí me parece que está obstruido el 70%, pero resultaba que habían unas cosas que llamaban lesiones intermedias, que es las lesiones que dicen está en la mitad del vaso. Y la pregunta es, ¿la abro o no lo abro? Porque colocar un stent puede ser tan agresivo como dejar una lesión. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que los stents también tienen un efecto protrombótico, que para eso es que se les da la aspirina y el clopidogrel. Entonces, la pregunta era, ¿le coloco o no le coloco el stent? Entonces, cuando lo hacían a ojo, muchas veces les iba bien, como muchas veces eran stents innecesarios. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Oiga, venga, vamos a objetivizar eso. Entonces, aparecieron, ustedes lo pueden ver en hemodinamia, que llaman unas cosas que llaman OCTs, que es hacer una ecografía dentro del vaso. Y se dieron cuenta que muchas de esas placas intermedias no solo crecían para adentro, sino crecían para afuera del vaso. O sea, que lo que veía hemodinamia no era solamente la luz y una pequeña obstrucción, sino muchas veces las obstrucciones eran más grandes de lo que parecían. Entonces, a partir de eso dijeron, bueno, ¿cómo vamos a objetivizar qué lesiones? No. Entonces, ¿cuáles son el tipo de lesiones que quieren objetivizar? Las intermedias. Generalmente hemodinamia cierra todas las que son más del 75%, lógicamente con síntomas de angina, pero esas entre el 50 y el 70 no sabían qué hacer. Entonces crearon estos métodos que son métodos invasivos, en los cuales pueden objetivizar qué vaso se beneficia realmente de abrirlo y qué vaso no se beneficia de abrirlo, sino simplemente de manejo médico. Entonces digamos que el IWFR es una técnica que no utiliza esa medición inicial de presiones, sino utiliza otro método, pero el objetivo va a ser el mismo, poder cuantificar si lo que está distal es lo mismo que el proximal o definitivamente hay una obstrucción que hace que no llegue tanta presión a la parte distal y que sea la necesaria para abrir. Creo, si no estoy mal, del FFR el punto es como 0.85 y el IFR es como 0.70, 0.80, algo así. Que eso lo calcula un aparato, ellos colocan las presiones, el aparato lo calcula y les da un valor y con eso ellos toman la decisión. Básicamente eso. Para lo que tú me decías de la presión arterial, realmente la adenosina que ellos utilizan es a nivel local, o sea, a nivel del vaso, no va a ser una adenosina a nivel sistémico. Entonces, realmente el objetivo que se va a obtener en este punto es a nivel local, no lo vas a obtener como a nivel sistémico para la parte de presión arterial y esta cuestión. Digamos que ese es otro punto. Y antes de eso quería comentarles en la parte de hipertensión pulmonar, que son los cateterismos derechos, sí son los que menos se hacen, pero muchas veces no es porque no se necesiten o porque estén en desuso, es porque los médicos no los solicitamos. Acuérdense que el diagnóstico de hipertensión pulmonar está dado por cateterismo cardíaco derecho, que hay por ecocardiografía, hay un método no diagnóstico que aproxima la probabilidad, pero el diagnóstico definitivo es la hipertensión pulmonar.
Y esto que les comentaba su compañera acerca de las unidades Woods, es que cuando ellos miden las presiones pulmonares, la resistencia pulmonar y todas las otras medidas de hemodinámica de la parte derecha, con eso es que ustedes pueden clasificar la hipertensión pulmonar en cada uno de los grupos, para decir si es una hipertensión pulmonar del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3. Para eso sirven esas medidas. Y dependiendo de esas medidas, pues van ustedes a objetivizar el tratamiento y poder dar el diagnóstico. Entonces, digamos que más allá de que definitivamente son los que menos se hacen, muchas veces es porque no los estamos pidiendo como deberíamos pedirlos. Pero digamos, eso que decía su compañera es ideal, o sea, si hay la sospecha, hay que hacerlo, y esas unidades les van a servir para no decir, es que es hipertensión pulmonar severa, no, es hipertensión pulmonar severa del grupo tal, o sea, pueden ser tales patologías, y dependiendo de la patología, pues darle el manejo correspondiente. Y no sé si quedé claro en esa parte. Por mi parte, Disculpa, yo tengo una pregunta para el doctor. Gracias. Doctor, había leído hace un tiempo sobre unos dispositivos coronarios bioabsorbibles. ¿Actualmente se están utilizando en Colombia o como reemplazo al stent? Digamos, haz de cuenta que es lo mismo, digamos, el principio va a ser el mismo, o sea, el principio es un stent, digamos que lo que cambia es el material, digamos, esos se están utilizando, no ha sido como muy, no han sido como muy tenidos en cuenta porque al parecer estos stents, sí, esos stents absorbibles, han generado un poco de, eso lo dicen ellos, como engrosamiento intimal, o sea, como que se cicatrizan y al cicatrizar hacen se puede decir una medio obstrucción o algo así. No han sido, por esta parte no han sido como tan bien reconocidos, y por otra parte es que son mucho más costosos que los medicados, y digamos que los medicados son los que tienen mayor evidencia ahorita en poblaciones grandes de cardiología, y son los que se están utilizando. Los que han dejado en desuso son los convencionales, y son, digamos, los metálicos puros, los que no traían medicamento. Antes tenían algunas indicaciones, pero hoy en día ya tenemos, creo que tercera o cuarta generación de stents medicados que dan mucha seguridad para los pacientes. ¿Cuál era el susto de los stents medicados? El susto era que se trombosaran. Pero con los medicamentos que han venido cambiando en el tiempo, lo que han hecho es que esos stents se han vuelto más seguros para el paciente. Y ya no hay como tanto problema de que hagan trombosis tempranas o trombosis agudas en post colocación de los stents. Entonces, digamos que sí se han utilizado, sí están disponibles, pero no son los preferidos, y están como para cierto grupo de pacientes. Entiendo, doctor, muchas gracias. muchas gracias, doctor. Seguimos con este tipo de mediciones. Dentro de ellos está el IMR, que es el Index of Microcirculatory Resistance, y esto es el índice de resistencia microcirculatoria. Entonces, mientras el FFR, como nos decía el doctor, lo que nos va a ayudar es un diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar, pues el caso del cateterismo derecho, miren que este es el flujo coronario fraccional, y aquí ya estamos hablando de una microcirculación. Entonces, va a ser la medida invasiva, como mencionaba el doctor, de la función microvascular coronaria, que debe calcularse durante la hiperemia máxima. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica de esta medición? Que está fácilmente disponible en los laboratorios de cateterismo, que es específico para la microvasculatura, para esta microcirculación, que es cuantitativo y reproducible, y que es predictivo con sus resultados. Si vemos aquí, en esta imagen, que ahorita les mostraré otra, aquí el FFR, miren que nos está viendo un vaso grande con su obstrucción, y el IMR se nos va a enfocar en lo que es los vasos de menor calibre. Tenemos el CFR, que el CFR es el Coronary Flow Reserve, y es la reserva de flujo coronario. Esto ya, digamos que fuimos de mediano a chiquito a grande. Entonces, esta va a ser la relación entre el flujo coronario en condiciones de una vasodilatación coronaria inducida por fármacos, y el flujo coronario en condiciones de reposo. Entonces aquí tenemos que CFR es igual al flujo hiperémico con el flujo en estado de reposo. ¿Cuál es su relevancia clínica? Nos ayuda a identificar a los pacientes con enfermedad arterial coronaria, y
digamos que en estos casos, cuando es menor de 2, o sea, el resultado nos está prediciendo que esta estenosis coronaria grave. Ese es un ejemplo. Los fármacos, dentro de los fármacos que se utilizan, les mencionaba la adenosina, pero también se utiliza el dipiridamol, la papaverina y los medios de contraste yodados hiperosmolares. Listo. En esta imagen, lo que les muestro es, digamos, como más grande para qué nos está sirviendo cada una de estas fórmulas. Como les decía, la FFR nos ayuda a definir qué tan eficientes o qué tan ocluidos o cuál es el estado de estas arterias grandes, de estas arterias coronarias. Luego el IMR, como recordamos, M es de microcirculación y nos va a estar viendo cómo son las arterias pequeñas, las arteriolas y los capilares de nuestro corazón, que claramente, digamos que las arteriolas y las arterias pequeñas sabemos que presentan una función de regulación, mientras que los capilares de intercambio y pues las grandes van a hacer transporte. Si alguna de estas nos falla, claramente nos estamos viendo enfrentados a un problema. Y aquí vemos como la CFR nos está abarcando todo lo que es el flujo coronario. Aquí en esta tabla lo que podemos ver son uno de los resultados, como les contaba, si es menor de si el CFR es menor a 2, estamos contando que sea una resistencia por parte de los vasos coronarios y así sucesivamente. Si el IMR es mayor a 32 o a 35, estamos hablando de una resistencia de la parte de la microvasculatura. Igualmente con el HMR, que no lo expliqué, pero igual es como también uno de los, de las, por así decirlo, de las fórmulas que se utilizan para poder evaluar la resistencia de los vasos, y esta también nos ayuda para poder evaluar la resistencia de la microcirculación. Y listo, esto es a grosso modo lo que está sucediendo. Espero que me hayan entendido este pedazo porque realmente a mí me costó un poco entenderlo, entonces aquí veré si me hice entender y si con las explicaciones del doctor quedó un poco más claro. Entonces, la pregunta número 1 es, para el cateterismo derecho, también conocido como el Schwann-Ganz, se accede por medio de las arterias radiales y femorales. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. ¿Por qué es falso? Porque se entra a través de la pulmonar. ¿Cómo? Ana, si quieres, Ana María Gómez, habla. Qué pena. Que es porque se entra a través de la pulmonar para desbloquear la parte derecha de la circulación. Sí, y también porque recuerden que la radial y la femoral son el ingreso del cateterismo izquierdo. El cateterismo derecho se va a hacer el ingreso por medio de la braquial y de la yugular interna. Una unidad de Wood equivale a A, B, C o D. C. Correcto. C. FFR o FFR, como sea, stands for Fractional Flow Reserve, Fractional Fight Reserve o Flow Fractional Reserve. Correcto. Muy bien. Y por último, 4. ¿Qué método de medición es similar a la FFR y no hace uso de fármacos? Eso nos lo acaba de explicar el profesor. A, B, C o D. Correcto. La B, que es el IWFR, que tiene una equivalencia cuando se tratan de los resultados que estos tienen. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Listo, seguimos. Quería comentarles otra cosa antes de que pases de tema. Estas medidas, digamos, ahorita la última tendencia, estamos hablando de hace 1 o 2 años, ya se está haciendo el FFR por CT, o sea, por TAC. Ya, digamos que todavía los hemodinamistas ya nos miran feo, yo me dedico mucho a imagen cardíaca. Es porque ya no necesitamos invadir al paciente, sino mandamos el AngioTAC. Es solo una empresa la que lo está haciendo en el mundo. Les mando uno el AngioTAC, ellos tienen un proceso que todavía no lo han mostrado porque tienen la patente, y le devuelven a uno las gráficas del AngioTAC y les dice qué arterias y el valor del FFR que tienen por TAC, y es bastante, digamos, tiene una exactitud muy similar a la invasiva.
Entonces, digamos que esto en el tiempo, muy seguramente cuando se masifique, bajarán los costos. Ahorita está un poco elevado, pero es una opción a los pacientes de hacerles el FFR no invasivo. Entonces, para que sepan que existe, ahorita no se está haciendo en Colombia y creo que en Sudamérica no se está haciendo, pero sepan que existe esa técnica ahora no invasiva. Muchas gracias, doctor. Listo, ahora vamos a ver por qué nos sirve todo esto, de todas estas fórmulas, todo este estudio, y es que vamos a tener este pequeño proceso que se llama la aterosclerosis. Sí, Dani. Discúlpame. Doctor, pero entonces digamos que en qué pacientes, digamos, sí o sí está indicado, o sea, es mayor el beneficio que el riesgo de medir estos valores, porque pues igual como es un método invasivo. Es generalmente para digamos, a usted le llega un paciente con angina, ustedes consideran que el paciente tiene que hacerse una arteriografía coronaria o tiene una perfusión miocárdica que dice que el paciente tiene una isquemia grande, ustedes lo llevan a cateterismo. Entonces, lo que les decía, el hemodinamista tiene varias opciones. Uno es que si la obstrucción es más del 75%, porque ellos hoy día ya lo objetivizan, ya no es al ojo, pues la mayoría, ¿no? Hay algunos todavía que no, pero la mayoría hacen la medida. Si es una lesión severa, o sea, que ellos consideran que es más del 75%, la abren. Bueno, ¿cuáles son los que tienen duda? Los que están en las obstrucciones entre el 50 y 75%. Si esos llegan, hacen la medida y la medida les da 55 o 60% y está en un territorio que para la prueba funcional no es de isquemia, entonces queda la duda, ¿abro ese vaso o no lo abro? Entonces en esos pacientes es donde se debe objetivizar esa medida. Eso es siendo académicamente estricto, que es en el ambiente en que estamos. Digamos, muchas veces no lo hacen porque lógicamente esta tecnología tiene un precio. Tiene que tener una habilidad, o sea, el que lo maneja tiene que saber lo que está midiendo. Pero en general está diseñada para esas medidas intermedias, esas lesiones intermedias, perdón. Esas lesiones donde no se sabe si abrir o no abrir, esas son en las que se debe utilizar. Y sobre todo que son en los pacientes que les llegan, digamos, ambulatoriamente, y la duda es, si le pongo un stent, lo voy a castigar a ese paciente con doble antiagregación por 1 año, y lógicamente con los riesgos de sangrado o con los riesgos de obstrucción aguda del stent. Entonces, fíjense que muchas veces pareciese que fuera fácil, pero toda actuación médica que ustedes hagan tiene una consecuencia. Entonces, tiene que estar bien respaldada y si tenemos la tecnología, pues hacerlo adecuadamente. Entonces, esto está para las lesiones intermedias, básicamente. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. Seguimos con esto de la aterosclerosis y esta, pues, digamos, esta patología puede afectar de manera difusa tanto a las arterias de gran calibre como a las de mediano calibre y digamos que en el peor de los casos y muy extraño, aquellas de muy pequeño calibre. Los estudios clínicos de autopsia y de ecografía intravascular muestran que existe un engrosamiento generalizado de la íntima de los pacientes con aterosclerosis. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos nuestra túnica íntima normal y por la presencia de la placa aterosclerótica, lo que nos está haciendo es que nos está ocluyendo el vaso y está haciendo que tengamos una menor luz. Hay que tener en cuenta que la aterosclerosis, un poquito de epidemiología, es la causa del 90% de los casos de las enfermedades coronarias. Ahora, la aterosclerosis, digamos que es una de las razones principales, pero ella se agrupa junto con otras enfermedades, junto con otro grupo de afecciones, en lo que conocemos como el síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo se refiere, como dice aquí, al grupo de afecciones que repentinamente detienen o reducen de manera considerable el flujo sanguíneo del corazón. Entonces, pueden detener por medio de un tapón de toda una placa aterosclerótica o, como se mostró en la anterior imagen, que hay una reducción de la luz del vaso. ¿Cómo ocurre todo esto? Nosotros vamos a tener, ¿cuál es la fisiopatología de esta aterosclerosis? ¿Cómo sucede? Nosotros pues existe el caso de que hay una rotura de la placa aterosclerótica, ¿cierto? Que es como la acumulación de lípidos y demás componentes de nuestra membrana basal aquí acumulada. Esta rotura va a desencadenar la agregación plaquetaria y la cascada de coagulación.
Esto va a causar que sustancias vasoactivas como el tromboxano induzcan una vasoconstricción que va a conducir a la formación del trombo intracoronario. Cuando yo tengo este procedimiento, pues obviamente estamos hablando de una obstrucción de un vaso, y aquí vamos a tener que el síndrome coronario agudo, que es otra cosa aparte, digamos que esto que les acabo de explicar es la fisiopatología de lo que ocurre cuando una placa aterosclerótica se nos rompe, cuál es el riesgo que ellas tienen, que es formar un trombo intracoronario. Y si nosotros tenemos la oclusión de una oclusión de una de las arterias de la anatomía coronaria, estamos mal. Aquí, dentro de la clasificación del síndrome coronario agudo, lo dividimos en dos, una con elevación del ST y otra sin ST, sin elevación del ST. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo con una elevación del ST, es consecuencia de la obstrucción completa de la luz, como podemos ver en esta imagen, que literalmente casi no hay por dónde pase la sangre. Mientras, si no tenemos la elevación de ST, esto simplemente es que hay una obstrucción incompleta del vaso pues, que tiene la placa aterosclerótica. Aquí nos muestran, digamos, vámonos de lo normal. Aquí está nuestro electrocardiograma con nuestra PQRS y nuestra T. Y aquí vemos cómo está esa elevación del ST y aquí cómo hay una disminución del ST. Aquí nos ayudan en esta imagen que nos muestran cómo es una T negativa y cómo se ve bien distinta de la disminución y digamos no voy a decir ausencia, pero sí a la disminución de la onda ST. Entonces, eso es para tenerlo claro. Esta es, a grosso modo, la clasificación que se utiliza en este síndrome coronario agudo. Algo de epidemiología quiero hablarles ahora. Las enfermedades cardiovasculares, como les decía, representan el 90% y también constituyen la primera causa de muerte de los países desarrollados. Y el síndrome coronario agudo en específico es uno de sus factores causales más importantes. Se ha descubierto que, digamos, el síndrome coronario agudo con elevación del ST durante los últimos años ha disminuido porque se le ha recomendado a los pacientes que, digamos, se les puede detectar esto a una temprana edad o digamos, temprano, se le mejoran su calidad de vida por medio de ejercicio, una dieta baja en grasa, que pues obviamente nos va a permitir que no se sigan formando estas placas ateroscleróticas a una manera tan acelerada. Eso como dato adicional. Aquí simplemente es como un algoritmo de cómo clasificar pues un infarto del miocardio con elevación del ST o un infarto del miocardio sin elevación del ST y pues todo esto que si tiene dolor coronario o no coronario, pero esto es simplemente lo puse ahí por curiosidad. Listo, aquí hablando un poco de epidemiología del síndrome coronario agudo, estas tablas las saqué del Sistema Integral de Información de la Protección Social o SISPRO y esta tabla número 3 nos está mostrando la búsqueda en el año 2016 con pacientes de síndrome coronario agudo. Entonces aquí nos muestran las diferentes causas. Aquí vemos por lo menos con 43.000, vemos pacientes con cardiomiopatía isquémica, aquí con 8.000 vemos a pacientes con angina inestable, 15.000 infarto agudo de miocardio sin otra especificación. Entonces esto lo que nos muestra es que son múltiples las causas que nos pueden dar resultado a un síndrome coronario agudo y digamos que para Colombia en el 2016 el total de pacientes con síndromes coronarios agudos que se conocen son 79.773. Tengan este valor muy en cuenta porque ahora vamos a ver cuáles fueron esos pacientes con síndrome coronario agudo que pudieron tener una intervención coronaria percutánea, ya sea una angioplastia o lo que conocemos como stent. Aquí vemos que se realizó una angioplastia coronaria transluminal percutánea, 2.961, aquí una arteriografía coronaria con cateterismo izquierdo, y lo que me llevó a poner esta imagen en esta presentación fue el número de pacientes que pudieron tener acceso a este procedimiento. Si comparamos, el total es de 79.000 y apenas unos 19 recibieron este tratamiento. Claramente esto varía mucho, digamos, como en la cronicidad o qué tan grave es el síndrome coronario agudo de otros pacientes, pero esto nos permite ver que no todos los pacientes por cuestiones de recursos
pueden acceder a este tipo de procedimientos que básicamente les puede estar salvando la vida. Aquí les voy a explicar un poco de los tipos de stents, que ya el doctor nos habló un poco al principio. Aquí como disclaimer y como advertencia, el diseño puede variar de acuerdo a la indicación y el tipo de lesión, al igual que el método de expansión para su colocación. Es decir, el tipo de stent que se va a estar utilizado, digamos que no es una regla general, sino que depende del estado del paciente. Entonces vamos a tener un stent convencional que, como mencionaba el doctor anteriormente, es una malla tubular muy delgada en forma de cilindro y literalmente es metal, usualmente es acero inoxidable o son aleaciones de cromo cobalto o de cromo platino. Son metales que literalmente se le introducen al paciente y su función va a ser el soporte mecánico de los vasos sanguíneos para mantenerlos permeables. Esto, la diferencia, claramente, estos no van a liberar fármacos. A diferencia de los stents medicados, que tienen una estructura similar a los stents convencionales, pero claramente tienen incluidos en sí lo de los fármacos, y tengo entendido que, digamos, ellos son un poco más biodegradables. Digamos que el stent medicado es un poco más amigable con las arterias del corazón. De igual manera, su función va a ser ayudar a superar las tasas de restenosis y revascularización que se presentan con los stents convencionales. Esto creo que es muy claro. Si nosotros tenemos un stent medicado, pues digamos que este medicamento va a estar actuando de manera prolongada sobre esta arteria y va a permitir de que no se ocluya o que, digamos, no haya una restenosis, que es nuevamente que se vuelva a taponar el vaso. Listo, esto es por este lado. Bueno, existen dos tipos, de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación, tengo entendido que su uso a nivel coronario, digamos que no se utiliza tanto. El doctor incluso ha hablado de una cuarta generación, entonces digamos que esto está bien avanzado hoy en día. Yo leí que cuando se utilizaba cada uno, el stent medicado se utiliza con pacientes con vasos pequeños que cuentan con un milímetro o, digamos, con un diámetro menor de 3 milímetros, ¿cierto? Y que el stent convencional también se utiliza para vasos pequeños, pero que su diámetro es mayor de 3 milímetros. Digamos que esta es una regla general, pero todo es cambiante en este mundo de la medicina. Aquí, nuevamente, hablando un poco de epidemiología, tenemos cómo, les voy a decir a grosso modo, cómo ha aumentado el uso de stent a lo largo de los años, que tenemos una diferencia total de 6.660 personas más. Y aquí les decía lo de los stents, que no muchos pueden acceder a este tipo de servicio. Estos obviamente son unos datos un poco desactualizados, pero igual para ponerlos en contexto, un stent convencional de una mediana de un precio mínimo puede estar entre 600 y 612 mil pesos, pero como sabemos, esto ya pues no se utilizan tanto, mientras que un stent medicado son de 2.250.000 pesos, y estuve leyendo, pero no confío mucho en la cifra, el doctor me corregirá, que hoy en día, obviamente por los avances, estos stents ya pueden ir de 3 hasta 5 millones de pesos. Entonces, claramente, no cualquier persona regular de Colombia puede acceder a este tipo de stents. Sí, doctor. Digamos pues digamos, esos precios no te sabría decir exactamente cuánto valen. Digamos, ahorita lo que ha favorecido mucho es la parte de regulación de precios que hizo el ministerio. Si ustedes han visto, digamos, en los últimos años, que antes los laboratorios abusaban un poco de los costos. Se ha logrado bajar, no como se quisiera, pero ya están un poco más baratos, digamos así, porque tocó regular, porque ya estaban disparados. Lógicamente, colocar 2 o 3 stents fue resultar una millonada, pero está un poco más regulado los precios. Tal vez no estén tan altos, pero sí siguen siendo costosos. Entonces, de todas maneras, fíjense la importancia de objetivizar bien las medidas, porque una terapia de estas es costosa y no es, digamos, no es una terapia definitiva. Acuérdense que esto es una terapia para resolver un problema, pero no quiere decir que la enfermedad aterosclerótica no siga empeorando si el paciente no cambia el estilo de vida. O sea, digamos que esto es una prevención secundaria, si se puede decir así. Pero si el paciente no baja de peso, no hace ejercicio, no se toman los medicamentos, no controla su colesterol, no controla la tensión, pues va a seguir existiendo agresión al endotelio y pues vuelve y se genera una placa.
Entonces, esto repara un problema, pero, o apaga un incendio, pero el problema va a seguir existiendo si el paciente no cambia las otras cosas. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta también. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esta tabla, si quieren ahondar un poco más en el tema, sé que está un poco desactualizada, pero igual la traje a manera de ejemplo. Aquí se ven los diferentes tipos de stents, los nombres del producto y pues para qué sirve cada uno, cuáles son sus laboratorios, etcétera, etcétera. Aquí por lo menos resalto dos, que este es un stent por lo menos que es medicado y este de acá es un stent convencional. Esto se encontraba en el manual pues del Ministerio de Salud. Listo. Aquí la colocación de stent o angioplastia, el doctor ya nos pudo explicar un poquito. Sabemos que primero que todo debemos estar ubicados en un laboratorio de hemodinamia, una sala de hemodinamia para poder realizar este tipo de procedimientos porque se necesitan, digamos que, ciertos aparatos, utensilios específicos para este tipo de terapias. Se tiene que anestesiar la zona, ya sea si va a ser por ingreso, o sea, si va a ser cateterismo izquierdo-derecho, ya sabemos cuáles van a ser esos ingresos. Y a través del catéter, digamos que este va el catéter y este catéter lleva el balón y, o sea, está el catéter, está el balón y encima de este balón está el stent que se va a poner en la arteria ocluida. Entonces, así como se hacía en el cateterismo, que se insuflaba el balón para poder, digamos, abrir la luz del vaso, también se hace de igual manera con el stent y este, pues obviamente permanece un poquito más en el tiempo y digamos que tiene, como decía el doctor, puede apagar el incendio, tiene, digamos, una solución un poco más prolongada, pero si nuestro paciente no cambia su estilo de vida, pues digamos que no se está haciendo casi nada. Digamos que los beneficios que encuentra estos stents, aparte de, digamos, disminuir el riesgo de lo que conlleva su enfermedad, de los beneficios que me parecieron muy interesantes es que esto es un proceso ambulatorio, si no hay problemas, que el paciente se puede estar recuperando entre las 24 y 72 horas. Esta es una imagen para mostrarles cómo se ve pues un stent ya puesto en su sitio y cómo esto aquí que nos muestran, que es un puntito muy chiquito, nos muestra una estenosis. Nos muestra aquí que hay una oclusión del vaso, así haya la presencia del stent. Y aquí en esta imagen básicamente se ve como el desplegamiento de un stent que está siendo posicionada en la arteria afectada. Y listo, aquí por último lo que les quiero explicar, esta imagen realmente fue por error, pero igual no está de más mencionar que los stents y este tipo, digamos, de cateterismo no solamente se hacen a nivel coronario, sino que también sirven para los vasos de los miembros inferiores, tales como las arterias ilíacas, las popliteas, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una variedad de stents, no todos son iguales, cada uno tiene digamos que su función y cuando estuve leyendo de estos stents, digamos que la competencia en el mercado se encuentra en aquellos de que tengan un menor índice de fracturación. Y cuando me refiero a un índice de fracturación, no me refiero a que vayan a fracturar una arteria o un vaso como tal, sino que ocurra esto en el stent. Es decir, es como si cogiéramos una manguera y digamos que por la presión, por una nueva restenosis, por una nueva placa, ellos llegan a doblarse y pues obviamente esto va a estar desencadenando efectos secundarios en nuestro paciente. Entonces, me pareció muy interesante saber que parte de la competencia obviamente se encuentra en digamos, en los fármacos empleados, en la manera de cómo se emplea, quién es el doctor, pero también a nivel del stent es si va a tener un largo tiempo o no. Entonces, estas últimas preguntas, muy sencillas. La arteriosclerosis es la causa del más del 90% de los casos de enfermedades coronarias. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. El síndrome coronario agudo se clasifica. Hay que elegir dos. Síndrome coronario agudo con elevación del PR, síndrome coronario agudo con elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del PR o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Correcto. B y D los segmentos ST. Muy bien. Y por último, el stent convencional contiene fármacos para evitar el riesgo de una nueva formación de placa aterosclerótica. ¿Verdadero o falso? Correcto.
Correcto, es falso. El propio nombre nos dice stent medicado, lleva en sí su medicamento pues para evitar el riesgo de trombosis o una nueva restenosis. Y listo, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia. Así que esta fue una exposición un poco larga, pero espero que haya quedado